Soy Juan Luis Baroja, normalmente en el mundo artístico se me conoce como Baroja Collet y bueno, estoy aquí y he tenido la oportunidad de que me hayan invitado a exponer en TOC y bueno, me parece un sitio interesante y sobre todo una laguna, un poco una pequeña isla dentro de lo que es Iparralde y es importante que en Ustariz la gente pueda moverse y pueda descubrir diferentes autores. En este caso, cuando me proponen la exposición, yo normalmente en los últimos años, yo creo que desde hace muchos años, nunca pretendo hacer una exposición con lo último. Yo creo que es mucho mejor encontrar un espacio e intentar traer la obra que esté un poco adecuada al espacio, ¿no? Con lo cual, siempre en mis exposiciones hay cosas nuevas, pero también hay cosas viejas. Siempre está un poco, intento mezclar todo en el sentido de que sea una exposición representativa de lo que yo hago. En este caso, en Ustaritz, pues he traído un poco esculturas un poco hermosas, como esto es pequeño, he traído una pequeña, pero normalmente hago esculturas mucho más grandes. Paralelo a eso también hago bronces, lo que se llamamos bronces originales, que van numerados del 1 al 10, bueno, al 7, más 3 pruebas de artista. Paralelo a eso también hago collage y también hago grabado. Habría que decir que yo primero he sido pintor. Al ser pintor, viví los primeros años del mundo de la pintura, pero empecé a desarrollar un trabajo que al final me sentía mal. Me sentía muy agarrotado con la propia técnica y parecía que vivías una situación en la cual los cuadros eran un poco los que te obligaban a ir por determinado camino y al final yo estaba a disgusto y llegó un momento en el cual dije, bueno, esto se acabó. Y empecé con la escultura porque ya llevaba mucho tiempo con ganas de hacer cosas en volumen, de entrar en la tercera dimensión. Yo empecé la escultura muy tarde, en el año 87, ya tenía unos años y un recorrido como pintor, pero bueno, a partir de ahí empecé a trabajar el volumen y desde entonces me sentí a gusto y sigo hoy en día a gusto. Siempre he vivido como artista joven en la época, he vivido una situación un poco de contradicción, porque cuando yo empecé la escultura, justo en Euskadi, pues es inevitable, pero a nivel escultórico hemos tenido dos grandes artistas que han sido pues, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. En ese contexto, aunque Eduardo yo personalmente le he podido seguir desarrollando todo su trabajo y siempre me ha interesado, Jorge Oteiza para mí era súper importante en el sentido de que había desarrollado ya toda su obra. A mí personalmente me ha influenciado más lo que escribía que su obra. Pero como autor nuevo que empezaba a intentar hacer algo en la escultura, uno se llevaba a la contradicción, decía, ¿por qué si yo, nacido en 1957, cuando en esa época más o menos Jorge ya se quedó sin obra, qué necesidad tengo de hacer escultura? Cuando él ha demostrado de que había todo un camino y que lo resolvió muy bien, ¿no? Sin embargo, yo pensaba y tenía la necesidad de seguir haciendo cosas en volumen y pensé que podía ser una opción interesante trabajar un poco a partir no del volumen, o sea, no del espacio, sino más bien un poco relacionado con lo que pueden ser las historias personales, las aventuras y sobre todo pues un poco a nivel poético, ¿no? De lo que pueda representar las imágenes. Porque para mí es importante, aunque sea escultor y aunque viva mucho el volumen, independientemente de eso, o sea, quieras o no, yo necesito ver la imagen y para mí la parte material de una escultura es una parte muy importante. En el contexto que de cuando empecé la escultura está relacionado un poco con donde yo vivo, que es un poco el Bajo Deva, y todo esto está relacionado un poco con la industria y con lo que yo he vivido de cerca. Por supuesto, para mí lo importante era acercarme a eso, por lo cual empecé a trabajar el metal, empecé a trabajar el hierro y después un hierro negro, porque yo he tenido un recorrido, antes de ser pintor también he sido artesano,
damasquinador, que es un trabajo de incrustación de oro en las escopetas, y es un poco la decoración ibarresa de la época con hilos de oro y hilos de plata. Y el fondo, ese fondo siempre es negro, con lo cual yo que sigo reivindicando el negro. Para mí el negro personalmente es mi color, es lo que yo defiendo. Y entonces, y en ese contexto mis esculturas también iban pavonadas, van en negro. Entonces he ido trabajando en diferentes años, cosas muy grandes, cosas más pequeñas, un poco todo. Años más tarde empecé a trabajar con los bronces, porque son formatos más pequeños, y eso cuando entramos en un formato de 30 centímetros, 30 o 35 centímetros, yo no puedo trabajar artesanalmente porque no tengo herramientas para desarrollar eso, con lo cual me sirvo de otro tipo de materiales para desarrollar mis esculturas, y esas esculturas después llevarlas a fundir, a una fundición, y las fundo en bronce. Entonces es un poco el juego con los dos campos, esculturas grandes y esculturas pequeñas. En todo ese desarrollo a nivel personal también pensamos, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? Siempre son historias personales y vivencias que yo he vivido, que un poco se transforman en esculturas. A mí, como escultor, y yo creo que a muchos escultores de todo el mundo, siempre nos ha interesado hacer cosas, pero yo personalmente, para mí personalmente, las esculturas sueltas no representan especialmente nada. Lo que aquí es cuando nosotros siempre, o por lo menos yo, siempre terminamos hablando de un ejemplo que es un poco Jean-Luc Godard, que es dentro de la ola francesa del cine. Pues en ese contexto él decía, bueno, yo con mis películas no quiero decir nada exactamente. Lo que me interesa es conectar con alguien, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, porque la actitud mía y la de mucha gente es lo mismo. Individualmente cada escultura se tiene que defender ella sola. Se tiene que defender ella sola, y sobre todo a mí me interesa la parte material, porque al fin y al cabo para mí es importante la parte material. Lo que pasa es que después, cuando nosotros nos ponemos a hacer una escultura o cualquier objeto, es inevitable, y estamos condenados a que cualquier espectador, cualquier persona automáticamente nos va a medir con la realidad. Y al medirnos con la realidad siempre perdemos. Pero bueno, él es el que gana, el espectador es el que gana, porque es capaz de utilizar eso que hemos hecho para dentro de su... Porque esa escultura, consciente o inconscientemente, representa unos valores y unas cosas que él es capaz, con su bagaje cultural, de poder apropiarse, de poder darle un significado especial. Y entonces, en ese contexto, él es el que un poco completa la obra, ¿no? Y para mí esas cosas son interesantes. Después, en el otro contexto, yo en esta exposición también presento collage. Collage porque, claro, yo soy grabador. Y yo he estado durante muchos años, he sido profesor de la Escuela de Arte de Deva en la sección de grabado. Cuando eres grabador, como en mi caso, yo aprendí a grabar en el 79 con Maripuri Herrero y Gabriel Ramos Uranga, dos de los grandes grabadores del país. Tuve la suerte de aprender con ellos y desarrollar todo el mundo del grabado. Pero el mundo del grabado es un mundo bastante duro, hay que tener mucho rigor a la hora de trabajar, a la hora de plantearte el trabajo, cómo desarrollarlo, y a nivel de las planchas. Normalmente trabajo casi siempre sobre planchas de cobre y las técnicas tradicionales. Siempre he defendido las técnicas tradicionales, porque a día de hoy, hay un montón de técnicas nuevas que son interesantes, evidentemente, y les sirven, pero les sirven a otros. A mí no me sirven. Yo siempre sigo defendiendo que desde una técnica tradicional todavía se pueden aportar muchas cosas. Y yo sigo peleando ahí y construyendo un corpus, ¿no? Un corpus de obra que está reflejado en la escultura, que está reflejado en el grabado. A nivel técnico, como es una cosa muy agarrotada, yo siempre he tenido la necesidad de ir más lejos, porque, por ejemplo, el grabado, como es una técnica tradicional con el agua fuerte, agua tinta y barniz blando, que normalmente, y punta seca algunas veces, normalmente es lo que trabajo,
significa que me he puesto a realizar collage. ¿Por qué hago collage? Porque el collage yo trabajo sobre todo con papel, entonces manipular el papel y hacer cosas, ahí puedo hacer cosas muy sueltas. Puedo hacer cosas más sueltas en el sentido de que puedo usar tizas, puedo usar tinta, normalmente uso tinta y café, café como colorante y después de 30 años sigue aguantando muy bien, yo creo que funciona muy bien y entonces ese tipo de trabajo yo no lo puedo hacer con aguafuertes porque es una cosa mucho más suelta. Siempre hemos defendido, o yo soy de los que ha defendido, que el grabado calcográfico funciona muchas veces muy bien para lo que son los escultores. ¿Por qué? Porque son cosas muy fijas y imágenes muy quietas y yo creo que funciona muy bien. Los pintores tienen más dificultad, entonces para los pintores es mucho más interesante hacer litografía, donde tienen pinceles, donde tienen tizas, donde tienen un montón de herramientas como pintor que te permite hacer muchas imágenes, ¿sí? Y entonces a nivel collage pues yo he seguido desarrollando y hoy en día llevo un mogollón de años, ya he realizado muchos collage y sigo jugando con el material, sigo un poco construyendo lo que yo creo que es mi obra, que poco a poco se va componiendo. De vez en cuando hay cosas nuevas que aparecen, desaparecen, pero bueno, realmente a la hora de trabajar no sé bien qué es lo que voy a hacer, tampoco me preocupa mucho, ¿no? Porque yo muevo mucho las cosas en el taller, mi taller siempre está desordenado, van saliendo cosas y cuando menos lo espera aparece una cosa que con otra cosa que he hecho, con otra cosa que he hecho termina juntándose y aparece una obra que yo nunca había pensado que iba a hacer, pero está así. Bueno, y eso es un poco lo que presento en esta exposición. Un poco por aquí todo esto son grabados, toda esta parte son grabados y la parte de allí más adelante son collages y después en la peana tenemos un poco las esculturas pequeñas. Entre todos los grabados, pues igual, aquí he traído grabados pequeños por una sencilla razón, de que un poco para meter un poco de imágenes pequeñas, que como el espacio es un poco pequeño, en vez de limitarlo a tener 4 o 5 imágenes un poco grandes, mejor meter muchas pequeñas y un poco se va viendo un poco. Bueno, aparte tengo que decir que a mí personalmente esas exposiciones asépticas donde solo hay uno o dos trabajos me aborren todo, ¿no? A mí lo que me gusta ver es el trabajo de la gente, entonces yo pienso que tengo que ofrecer lo mismo. Tengo que ofrecer mucho trabajo, enseñar muchas cosas y después que cada uno sea capaz de hacer su lectura correspondiente, ¿no? Y bueno, aquí me cabría destacar este grabado. Este grabado es un grabado realizado en el 2017 y para mí es un grabado importante porque es un grabado que representa un poco el fin de ETA como organización armada. Y entonces, en este caso, es un símbolo que podría ser una herramienta, que es un poco la acción de desenterrar los zulos y de sacar los zulos, ¿no? Si analizaríamos un poco más seriamente, diríamos que esa imagen podría estar relacionada con lo que se llama paleomoneda, que en África, un poco antes de existir la moneda, todas las familias, toda la gente influyente tenía unas herramientas que eran unos símbolos y unos adornos que eran importantes. Entonces, en ese caso, saco el contexto y creo esta herramienta que es un poco la que nos va a servir para desenterrar. Y el fondo representa un poco la tierra y bueno, eso es un poco, generalmente un poco lo que he hecho y lo que trato de presentar. Y bueno, en definitiva espero que os parezca interesante.